Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en nuestra casa conviviendo con nuestros familiares, o hemos estado en el trabajo conviviendo con nuestros compañeros, o hemos estado en la escuela y hemos convivido con nuestros amigos. En ocasiones nos hacen comentarios que son muy agradables y nos hacen sentir muy bien, pero por otra parte, hay ocasiones en las que hacen comentarios que de verdad son muy dolorosos y de verdad se quedan muy guardados aquí. Cuando somos niños o somos adolescentes, ese tipo de comentarios de verdad en ocasiones nos pueden hacer sentir solos. Cuando somos un poco más adultos, comprendemos el por qué estas personas hacen este tipo de comentarios. El tema de esta semana es muy sensible. Hablaremos sobre el acoso escolar en sus diferentes vertientes. Mi nombre es Brandon Curiel y vamos a la cápsula de Helio Dice. Recuerden que esto es Helio y con Helio, elementa tu vida. Comenzamos. ¿Qué es acoso escolar? Según la Secretaría de Educación Pública, el acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros de clase, en el que uno o varios alumnos agrede de manera constante y repetitiva a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y que por lo general están en cierta desventaja. ¿Qué puede causar el acoso escolar? Puede causar daños físicos, verbales y sociales, que en cualquiera de los casos termina causando daño psicológico, por lo que puede crear complicaciones dentro de la sociedad. La mayoría de los agredidos no suele hacer nada al respecto, creen que ignorando a sus agresores esto los dejarán en paz. La realidad es que solo empeora la situación, por eso la importancia de talleres que vayan dirigidos a los padres en donde les brindan herramientas y estrategias. ¿Cuáles son las características del acoso escolar? Incluye conductas de diversa naturaleza, burlas, amenazas, agresiones físicas, etc., contra un compañero que se encuentra vulnerable. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de la persona que rodean. La víctima desarrolla sentimientos de miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia. Pierde la confianza de sí mismo, lo cual causa la disminución del rendimiento escolar. El acoso escolar no solo se puede producir durante el horario escolar, sino también después de que se haya concluido. El día de hoy tenemos dos expertos quienes nos hablarán de un tema que muy probablemente desde tiempos anteriores ya se conocía como tal, pero conforme el paso del tiempo en la actualidad se le dio un concepto. El día de hoy hablaremos sobre acoso escolar y tendremos a dos grandes expertos que nos hablarán del tema. Tenemos a la licenciada Mariana Bernal, quien es directora de la asociación Educando contra el Bullying, y al psicólogo Rodrigo Carrillo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Helio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de ser partícipe de esto. No, pues primordialmente a ustedes que se hayan tomado el tiempo de venir aquí con nosotros. Sabemos perfectamente que el acoso escolar es algo que se vive cotidianamente. Y sabemos perfectamente que es un concepto que conforme el paso del tiempo se fue detonando hasta el bullying, porque ya se conceptualizó como tal. Pero, ¿cómo surge el acoso estudiantil? ¿A qué se debe el acoso estudiantil? ¿A qué se debe? Bueno, hay múltiples causas. Podríamos iniciar destacando tres. Son personales, familiares y escolares. En ellas, el niño bully, el que hace el acoso hacia el otro, está sufriendo algo y a falta de inteligencia emocional, pues no puede expresarlo de una forma asertiva. ¿Qué sucede? Pues lo descargo contra otra persona. Es decir, yo me siento frustrado por mi vida, pues necesito frustrar a alguien que se sienta peor que yo para yo sentirme mejor que él. ¿El ser acosado o el acosar es algo que se aprende o es algo que conforme el paso del tiempo lo vamos adquiriendo o ya lo traemos como tal? Podríamos hablar de ambas. Es como si nos vamos, a lo mejor saltar a un tema todavía más fuerte, una psicopatía, se dice, bueno, ¿nació con ella o la desarrolló con el contexto? Pueden ir en ambas partes. El bullying es igual. No podríamos hablar de una psicopatología en el bullying porque es algo muy fuerte. Es decir, el niño que hace bullying es un síntoma de algo más fuerte. ¿Qué es lo más fuerte? Violencia familiar. A lo mejor si los papás le pegan al niño, el niño va a aprender que la forma de relacionarse con el otro es a través de la violencia. Entonces va a ir repitiendo patrones y ahí se puede aprender. También el niño a lo mejor trae una carga pues ya biológica que incide en la violencia por la falta de empatía. Eso se ha demostrado a través de estudios que también tiene que ver con neurotransmisores que no te permiten a ti ponerte en los pies del otro. Entonces,
Si yo le pego al otro y yo sé que el otro pues no sufre y yo no me muevo por eso, voy a seguir haciéndolo. Sabemos perfectamente que las etapas básicas de formación, pues evidentemente son kinder, primaria y secundaria, que van forjando cierta personalidad para cuando te afrontes a un grupo más grande, que es la preparatoria, donde ya estás de alguna manera más consciente y tienes más responsabilidad de tus actos. Aquí, ¿qué papel juega la familia? En el sentido de, está bien, yo he aprendido esto y para mí es normal, pero ¿qué papel tan importante puede jugar la familia en el sentido del acoso escolar? Muy importante porque para que se dé el acoso escolar tienes que tener cierta predisposición, como lo mencionas, en la personalidad. En la personalidad, digo, habrá muchos teóricos, dependiendo gustos, sin embargo, todos están de acuerdo en las primeras etapas de vida son las que forjan la personalidad. Se desarrolla sí en la adolescencia, pero ya traes bases. Entonces, ¿cómo fueron tus papás contigo? ¿Tuviste o no hermanos? ¿Compartiste o no algo? Todos estos van dejando, podríamos decir, semillitas que van a ir germinando con el tiempo. ¿Qué clase de semillitas está obteniendo el niño que a la larga le va a permitir o no obtener ciertos recursos o herramientas de sociabilización? Es decir, ¿cómo fue el primer contacto con los otros, con los pares? En la primaria, ¿cómo se llevaba con los demás? Interactuaba, tenía amiguitos, salía a jugar, sabía compartir, sabía que si le hacía daño a alguien, estábamos jugando fútbol y lo empujé y se cayó. Perdón, podía pedir disculpas en ese momento o continuaba como si nada y no le importó. Todo va dejando ciertos rasgos para irnos dando cuenta. A continuación veremos el ejemplo Helio. Recuerden que esto es Helio y con Helio elementa tu vida. Continuamos. Tipos de acoso escolar o bullying. Según la Fundación Movimiento AC, una asociación que diseña programas para concientizar a la población mexicana sobre el impacto psicosocial que se crea en niños acosados. Estos son los tipos de acoso escolar. Los más comunes son bullying verbal. Se caracteriza por burlas, apodos ofensivos, chismes, insultos, groserías, etc. El amenazar genera rumores, hacer chistes raciales o de género, realizar acciones de exclusión o hacer bromas insultantes. Son considerados como bullying verbal. Se puede presentar en cualquier etapa escolar. Bullying gesticular. Este se identifica mediante una agresión constante que incluye gestos o señas. Normalmente sucede a escondidas de los docentes y de directivos, por lo que en la mayoría de los casos resulta difícil detectarlo. Bullying sexual. Este tipo de acoso escolar es una forma de maltrato que hace unos años atrás se presentaba principalmente en la adolescencia. Se puede presentar como comentarios machistas o homofóbicos, tocamiento en partes corporales como piernas, glúteos o zonas íntimas, besos robados, obligar al alumno a ver un contenido de pornografía, bromas a partir de comentarios sexuales y en casos extremos se usa el chantaje o amenaza para tener relaciones sexuales. Y bien amigos, gracias por continuar aquí en Helio. Recordar que tenemos a nuestros expertos que nos están hablando sobre el acoso escolar, pero en específico en esa temática tan trending que ya pues por las siglas se ha denominado como bullying. Mariana, me imagino que esta transformación de lo analógico a lo digital fue como un parteaguas para poder hacer una forma diferente de acoso, por así llamarlo. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Pues es como esa transformación de cómo antes era nada más el jugueteo entre la escuela, pero ahorita el hecho de que exista ya una forma, una plataforma en donde también puedes acosar, es un tema delicado o fuerte que incluso en estadística se ve que puedes incluso, o sea, tu vida ponerla en riesgo por un tema de jugueteo que empieza como entre broma, que es ahorita muy usual que se usa en las escuelas. Todos tenemos ahorita, creo que sería casi súper raro que alguien no tenga un smartphone, que eso te da las herramientas para que puedas tomar video o sea, entre broma, ¿no? Pero ya cuando lo subes a la nube, por así decirlo, pues ya ahí es cuando es un tema delicado para el que es acosado, que puede incluso con su vida atentar. Sabemos perfectamente que estamos inmersos en grupos sociales de diferentes índoles, ya sea nuestra familia, nuestro trabajo o nuestra escuela. ¿Nos podrías dar justamente las diferencias de cómo es que esto hay una afectación en nuestro entorno? Así es. Por ejemplo, están dividiendo como a tres grandes rasgos. Bueno, quitando de un lado el ciberbullying que ahorita nos compartía Mariana. Físico, psicológico, social. En el físico, bueno, esto es simplemente el contacto uno a uno que no es agradable. Es decir, yo podré estar bromeando y de que, ¿verdad, Mariana? Y no hay problema, o sea, es como, seguimos.
pero es muy diferente porque ya a lo mejor yo tendré una relación con ella de ese tipo, ¿verdad, Mariana? Y empujarla bruscamente, entonces ya no es agradable para el otro. Ahí ya empieza el bullying físico. En este sentido, que mencionas lo de físico, en el acoso sexual, cierto acercamiento que corrompe con tu espacio personal, ¿también podría entrar dentro de esto? Completamente. Por ejemplo, en el acoso sexual, cualquier traspaso de mi límite personal ya es acoso. Por ejemplo, a lo mejor Mariana no se siente cómoda si yo llego y me siento aquí. No la estoy tocando. Claro. Pero ¿es cómodo para ella? ¿Le es agradable que yo esté así? No, porque cada quien tendrá su espacio. Habrá a lo mejor personas que dicen, sí, llega, abrázame, no hay problema. Habrá otros de, no me gusta el contacto físico. Entonces el límite lo va marcando cada persona y desde ahí es importante tanto darse a respetar como el otro poder respetar, porque por ejemplo, si Mariana no me dice esto no me gusta, ¿cómo voy a saberlo yo? Claro. Porque incluso en estadísticas se ha visto que muchos de las personas que sufren bullying, una vez que le ponen un alto a su acosador, llegan a parar. Hay algunas estadísticas en las cuales nos hablan respecto a que hay cierto margen de edad en la que se sufre más acoso o en la que se sufre más bullying. Sí, por ejemplo, bueno, estadísticas actualizadas, ahí sí te mentiría. La última que recuerdo es del 2018 por parte de la OCDE, que es un organismo internacional. Mencionaba y marca estos rangos, primaria, secundaria y preparatoria. México era el segundo país de bullying escolar, Wow. estando con arriba de 18 millones de niños acosados. Wow. Estamos hablando de esto para el 2018. Estamos hablando de números súper alarmantes. Completamente. ¿Qué se espera de las nuevas generaciones? ¿O qué se espera de los padres que están educando nuevas generaciones para justamente erradicar esta parte? Tengo entendido, tú como directora de una asociación muy interesante que justamente es contra el bullying, hay algunas alternativas que ustedes han estado haciendo y tengo entendido que en Tijuana ustedes son la única asociación que está haciendo este tipo de prevenciones respecto a ciertos programas. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, claro. Bueno, de hecho, parte de nuestra dinámica o actividad que tenemos es entrar a las escuelas para detectar pues el foco rojo de siempre cuando entramos a un aula sabemos luego quién es el que está ahí de alguna manera como acosando y ya que se identifica se da un seguimiento. Esa es la distinción que podría decirte que nos hace a otras, de que no nada más ir a dar la plática como tal de prevención, sino trabajar en conjunto con los maestros y padres de familia, ¿no? Es dar, ahora sí que totalmente el paquete completo, porque ya que se detecta al chico, se le da un seguimiento terapéutico, que es donde entran aquí los psicólogos en apoyo, y sobre todo estamos dando incluso también talleres para padres de familia y para docentes. Hemos tenido la oportunidad de alguna manera impactar o darles las herramientas o como tipo manual de crisis del qué hacer, ¿no? Porque a veces el maestro se frustra porque dice es que no sé qué hacer cuando pasa una situación así, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros. De hecho, tenemos apoyo también legal, tenemos abogados que nos apoyan, porque esto ya es un tema de que se puede incluso denunciar. Y como asociación, qué interesante que están haciendo justamente crear cultura de sensibilización, pero primordialmente hay que saber discernir de lo que es bueno a lo que es bullying. Y bien amigos, no se despeguen porque vamos a Números al Aire y en unos momentos regresamos porque hablaremos sobre conclusiones, propuestas o qué se debe hacer para poder erradicar este acoso escolar. Recuerden que es Helio y continuamos con más. Los casos registrados en todo el mundo, los niños son los que ligeramente tienen un porcentaje superior en cuanto a sufrir acoso. Según la OCDE, los datos recolectados no abarcan casos de violencia de género.
sexual ni de otro tipo de violencia. Indica que el 32% de los niños han sufrido acoso escolar, cifra que las niñas alcanza el 28%. Respecto a los países que son los más afectados por el bullying, en la escala del 1 al 12, México queda en el tercer lugar. Pero cuando se hace un análisis de los casos en estos países con mayor índice de acoso escolar, en donde los niños han denunciado el acoso, las niñas son quienes sufren más con un 65% y los niños con un 62%. A lo largo de estos 4 capítulos he utilizado situaciones personales para poder ejemplificar el tema de cada semana. Y esta semana no será la excepción. Cuando yo iba en la primaria, yo sufría bullying. Pero algo que tenía a favor, aunque dentro de lo malo también existe lo bueno, es que yo tenía muy buena comunicación con mis papás. Y yo tenía esta gran ventaja de que ellos me preguntaban cómo me había ido en mi día, cómo es que las personas me trataban, cómo me sentía, y ellos lograron identificar este detalle. Pero algo que cabe mencionar es que hay veces que las personas no nos damos cuenta que de verdad no estamos solos. Tenemos familiares, tenemos primos, tíos, amigos, pero primordialmente tenemos expertos. Hay que darnos cuenta que pedir ayuda no cuesta nada. Estar mejor tampoco cuesta. Solamente es cuestión de decisión. Recuerden que esto es Helio y continuamos con más. Hace unos momentos hablábamos de cómo podemos identificar o cuáles son los diferentes rasgos que distinguen al bullying. Pero algo interesante que mencionábamos justamente fuera del aire era que hay personas que son extrovertidas y hay personas que son introvertidas. Este factor tan indispensable, ¿cómo puede influir para una tercera persona identificar qué es el buleado o qué es el buleador? Desde aquí es muy importante ver qué rol estamos jugando. Es decir, padres y docentes van a jugar un rol muy importante porque son los que van a detectar. ¿Cómo se detecta tomando, como dice, si es extrovertido o introvertido? Los cambios. Los niños en los cambios nos van a dar toda la información que necesitamos y tenemos que nosotros como adultos estar dispuestos o con el ojo, dirían por ahí, bien abierto para poder percibirlo. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que se la pasa todo el tiempo serio, pero vas a empezar a ver un cambio inevitablemente en su conducta, su estado emocional, el manejo de la ira, de la tristeza, si empieza a llegar con útiles rayados, rotos, quebrados. La ropa, ¿no? La ropa, rasguños, duerme mucho, la comida. Baja las calificaciones. Bajan calificaciones, se mantiene aislado de... Me invitaron a la junta de maestros, la invitación de la piñata de Pepito. No, yo no quiero ir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieres socializar? Claro. Acompáñame a la puerta de la escuela. Recógeme en cuanto salga. ¿Qué está sucediendo? Que no quiere estar un momento lejos de una persona que puede ser un escudo, ¿no? O siempre quiere estar acompañado, ¿no? No puede hacer cosas solo. ¿A qué se está debiendo? Entonces, ir notando, si antes no lo hacía y ahorita lo está haciendo, ¿qué está sucediendo? Porque algo está produciendo este cambio. Y ver qué es lo que lo está produciendo. Puede que sea un factor en la familia, en la escuela, o directamente con los compañeros. En este sentido, hay ocasiones en las cuales somos, hasta cierto punto, ignorantes e indiferentes, ¿no? No sé y ni me interesa. Yo creo que buscar esta parte de verdad de concientización y preocuparnos por nuestro crío, pues nos va a ayudar muchísimo a hacer una mejor sociedad. Ahora venimos a la parte de las soluciones o las propuestas o alternativas para poder de alguna manera erradicar, minimizar para esta situación tan desagradable que es el acoso o el bullying. ¿Quién quiere comenzar de los dos? ¿Rodrigo, Mariana? Bueno, yo creo que como rompiendo ese paradigma o tabú, bueno, me ha tocado, ¿no? De hecho, tuve un caso de una mamá que le identificamos, pues, que el niño requería apoyo psicológico, ¿no? Entonces se puso a llorar con nosotros y le impactó mucho, ¿no? Entonces es ver eso tan sano que es ir a terapia. Es incluso yo, o sea, lo retomo porque es lo importante como de vaciarte para volver como a estar como de alguna manera, pues la salud mental es súper importante en esto que trabajamos nosotros.
Entonces es el no pasa nada si se identifica, sobre todo a los papás, invitarlos a que cuando se identifican ciertas conductas que comenta Rodrigo, como el no querer asistir a la escuela, o cosas o cambios que antes hacía el niño que ahora hace, pues es un poco rojo, ¿no? Y hay que atenderlo, como cuando vas al doctor, ¿no? Si al niño le da gripa, es como, pues le das medicina. Claro. Entonces la importancia de dar un seguimiento terapéutico, que puede ser una de las, creo que es de las más fuertes atenciones que se puede tener ahorita, porque cuando trabajas con tus emociones, de alguna manera vas sanando todas esas cosas que van de alguna manera sumando ese costalito de malas emociones que entra a lo que va a la depresión, ¿no? Por no saberlo soltar, es el aprender a soltar, el buscar pues expertos, ¿no? Que nos puedan apoyar. Es una de las tantas soluciones, y sobre todo a invitar a los papás que se sumen, ¿no? a esto cuando se vea este tipo de situaciones, no verlo como un tabú, sino verlo también como una herramienta más que se le puede dar a los niños, ¿no? Incluso hasta a los docentes. Rodrigo. Por ejemplo, una solución por parte de los padres también es crear este ambiente de confianza donde mi hijo, valga la redundancia, tenga la confianza de acercarse a mí como apoyo. Porque luego lo ven como, pero es que yo le digo que puede confiar en mí, ¿por qué no me lo cuenta? El decir confía en mí no es generar confianza. ¿Cuántas veces has escuchado al niño? O sea, verdaderamente hacer una pregunta de ¿cómo estuvo tu día? No en la rutina de ¿cómo estás? Porque todos decimos eso en el día a día, de ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, y continuamos, ¿no? ¿Cuántas veces el ¿cómo estás? Nos interesa? ¿Y cuántas veces es un cliché por educación? Muy automático, ¿no? Así, completamente en automático. Hay veces que incluso respondes en automático bien y ni siquiera lo piensas. Rodrigo, una pregunta que muchas personas es un estigma que tenemos. El ir al psicólogo no es porque estés loco, es porque necesitamos ayuda. A veces es difícil externar esta ayuda, así que te invito a que las cámaras son tuyas para que invites a la gente a que de verdad pueda buscar este espacio, porque como tú lo dices, hay veces que ni tus amigos, ni tus maestros, ni tu familia puede entenderte, y en ocasiones dices, es que no hay nadie quien me escuche. Así que adelante. Gracias. Pues más que nada los invito a eso, a quitar el tabú desde la broma de, vas al psicólogo, ¿qué tienes? Todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones que de repente nos sobrepasan. Lo importante es decir, bueno, no puedo en este momento, busco apoyo y lo voy a lograr. De repente le tenemos tanto miedo al fracaso y decir, voy a ir al psicólogo, ya fracasé. No fracasaste. También es de valientes aceptar y decir, no puedo con esto, necesito un apoyo. Porque al final del día el psicólogo no te va a resolver la vida, sino te va a brindar herramientas para que tú las resuelvas. Y desde ahí me tropecé, pero ya tengo nuevas herramientas para seguir adelante. Entonces, eso es ir a terapia. No es un fracasar en la vida, es un darte una pausa para poder levantarte y continuar. Mariana, ¿dónde te pueden buscar en tus redes sociales para tu asociación, para que estén involucrados y si gustan sumarse a esta causa en específico tan responsable que es erradicar desde raíz el acoso? Bueno, a nosotros nos encuentran en EduCep, es la abreviación de Educando contra el Bullying. Estamos también en nuestra página web, que es www.educep.org, y en Facebook igual de la misma manera nos pueden encontrar, y ahí se puede incluso atender citas, y nos pueden hablar para que vayamos a sus escuelas y dar pláticas. Entonces ahí es donde nos pueden localizar. Ahí lo tienen, amigos, de verdad. Hay que escuchar a nuestros expertos porque un problema que tiene solución bien atendida no es problema. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Rodrigo, y recuerden que esto es Helio, y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima. Nuestros expertos nos dieron elementos y características para poder comprender que este problema, en verdad, tiene una solución. La cuestión aquí que debes de ver es que no estás solo. Hay que recordar que tenemos hermanos, padres y completamente una familia, desde tus primos hasta tus abuelos, que darían lo que fuera por verte bien. Te puedo asegurar lo que quieras, que tienes amigos que en serio se preocupan por ti. También hay maestros, hay profesionales que de verdad ellos te pueden guiar para poder solucionar, pero primordialmente
hacer de ti una mejor persona. Solo es cuestión de tener disposición de hacerlo y comunicarlo. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana en este cuarto capítulo de la primera temporada de Helio. Esperamos todo el contenido que tenemos para ustedes haya sido de su agrado y primordialmente hay que recordar que nos pueden dar like en la página de Ilumina, en Facebook y en YouTube nos pueden buscar como TV Creativa Ilumina. Hay que recordar que hay que difundir esta información para que a más personas sepan cómo afrontar esta situación. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel y esto es Helio. Y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima semana.